Bueno, pues buenas noches, bienvenidos una vez más a este encuentro también con Jesús, de otra manera, ahora no en la mesa del altar, sino junto a ella para escuchar aquellas cosas que tenemos que aprender en nuestra formación. Y pues vamos a ponérselo en sus manos al Señor, partiendo de María, que María es esa gran intercesora por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues hoy tenemos en nuestra gustada sección de formación el sacramento del perdón, del cual en apariencia parece que sabemos mucho, pero igual también sabemos muy poco. Intentaremos aclarar algunas ideas y sabiendo que primero es uno de los dos sacramentos de curación del alma, curación del corazón, de la conciencia, y el otro sacramento es, claro, la unción de los enfermos. Pero hoy nos ocuparemos del sacramento del perdón. Y este tiene diferentes nombres, y claro, tiene diferentes nombres porque cumple diferentes funciones, tiene diferentes acciones en nosotros. Entonces, el primero es el sacramento de la conversión. Y claro, el confesarnos nos tiene que llevar a eso, a ir cambiando nuestro horizonte, nuestro corazón, nuestra forma de vivir nuestra fe. ¿Cómo? Al modo de Jesús. Entonces, estamos llamados precisamente a volver con ese sacramento al Padre. El hombre se había alejado por su pecado, pero en la conversión el hombre se va acercando precisamente a ese encuentro con Jesús. También se le conoce el sacramento de la penitencia. Evidentemente, si hemos tenido una falta, una falla, pues lo que nos tiene que mover es el arrepentimiento. Y requiere eso una reparación, porque no nos podemos quedar como si nada hubiese pasado. Entonces, sabemos que hemos equivocado el camino y eso requiere una reparación. Por eso tiene una penitencia. Después hablaremos de ella. El sacramento de la confesión, porque requiere eso, una declaración manifiesta de aquello que yo he hecho incorrectamente, que no he hecho bien, y que tiene que ser frente al sacerdote, que es un elemento esencial. También vamos a ir viendo por qué. Sacramento del perdón. ¿Por qué? Porque a través de él vamos a tener una absolución, un perdón. El perdón y la paz. El sacramento de la reconciliación. Porque otorga al pecador ese amor de Dios que lo reconcilia con él, que vuelve a estar en diálogo, en conversación con él. Y no solo con él, con la Iglesia y con sus hermanos, que es algo también fundamental. Y creo que algo central en todo esto es entender que el sacramento del perdón, de la confesión, de la misericordia, de la reconciliación y todo aquello que podamos decir de él es un nuevo bautismo. Un nuevo bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos ofrece su perdón, evidentemente con una infinita ternura. ¿A quiénes bautizamos? A los pequeños. El Señor reconoce en nosotros nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ser redimidos. Por eso nos envía a su Hijo en rescate. Nos rescata del pecado y el bautismo nos hace miembros de su Iglesia. Y nosotros cada vez que estamos empezando a fallar en todo aquello que es nuestra fe, evidentemente estamos no viviendo conforme a como se vive o se debería de vivir en la Iglesia, nuestra casa, nuestro hogar común, la casa del Padre. Es verdad que los seres humanos estamos heridos, por así decirlo, de una debilidad, que también se conoce como concupiscencia. Y la tentación está constantemente en nuestra vida.
Vivimos bombardeados todo el tiempo de cosas muy sensuales, en todos los sentidos. Y entonces es muy fácil caer. Hay que encontrar el más pequeño orificio para ahí colarse en nuestros intereses, en nuestras inquietudes. Y entonces no llevarnos por el camino donde nos encontramos con Jesús. Por eso Dios nos ofrece nuevas oportunidades. Cada vez que vamos al sacramento del perdón es una nueva oportunidad. Tras el pecado siguen abiertas las puertas a la misericordia. El Papa Francisco, cuando estaban presentando este libro que ya salió hace muchos años, ahora no recuerdo el autor, creo que es Casper, que decía, cuando iba a presentar el libro, la misericordia, y el Papa Francisco dijo, ese es el otro nombre de Jesús, ese es el otro nombre de Dios, la misericordia, misericordia. Para eso también es necesario dejarnos perdonar. ¿Qué trabajo nos cuesta ir al confesionario? Me cuesta dar ese paso y decir, quiero ser perdonado. Porque con eso también nos vamos perdonando a nosotros mismos. Es más, hay veces que repetimos mucho de aquello que hemos hecho antes porque no confiamos en el perdón del Señor. No, es tan grande que no nos terminamos de creer. Y por todos aquellos pecados que he cometido, está muy bien que tengamos ese arrepentimiento, pero no para machacarnos, ni tampoco para tener una conciencia laxa, pero sí saber que el día que nosotros lo confesamos, verdaderamente recibimos el perdón de Dios, porque es misericordia, y esa misericordia es clara, patente en la cruz. Santa Catalina de Siena nos dice que el sacramento de la penitencia es como un bautismo continuo. Ojalá y tuviéramos el buen hábito, la buena costumbre de ir todos los meses a confesar. Porque muchas veces me encuentro con personas que me dicen, desde que hice la primera comunión no he vuelto a confesar. Y ya estoy hablando con una persona de más de 50 años. ¿Cómo es posible que en 50 años no hayas tenido ese deseo de reencontrarte con el perdón, con la misericordia de Dios? Y Santa Catalina sigue diciendo, quien cae en culpa de pecado mortal, porque la pierde la gracia del santo bautismo en virtud de la sangre de Cristo. Quien pudiendo no se confiesa, se ha privado del precio de la sangre del Cordero. Es decir, teniendo yo la capacidad de tener el beneficio de aquello que sucedió en la cruz, no, gracias, ahora no. Pero te llamas cristiano, crees en Cristo, crees en su obra redentora y aquel sacrificio que hizo por ti, por mí, por todos, y no, gracias, ahora no. Yo cuando salgo de la sacristía, que está ahí el club de fans de toda la parroquia, no mío, de la parroquia, paso y le digo, ¿a quién me llevo puesto? Al confesionario. ¿Quién se viene conmigo? O se buscan pecadores y alguno cae. Yo lo hago un poco en broma, en tratar de acercarlo, pero más de alguno cae. Y ya por uno solo vale la pena estar sentado ahí. Dios es abundante en misericordia. Él, al ver acogido nuestra condición humana, conoció nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Estaba aquí uno al lado del otro y veía qué pensaban nuestros hermanos de aquel momento, cómo sentían, cómo sufrían, cómo se alegraban, todo. Conoció nuestra condición humana. ¿Quién mejor que Él
para otorgarnos el perdón, para recibir el beneficio de la muerte de Cristo. Bautismo y confesión son dos brazos que nos atraen hacia el amor de Dios. Van íntimamente ligados, no podemos separarlos. Un bautizado no puede prescindir de la confesión. Y ahora viene la gran pregunta: Padre, ¿por qué me tengo que confesar? Creo que todos lo saben, porque hacemos las cosas que no están bien, porque hemos equivocado el camino. Y San Juan nos lo dice en el capítulo 20. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Es decir, yo no me puedo perdonar a mí mismo. Se requiere un ministro. Por una sencilla razón, porque yo personalmente igual no tengo la formación, no estoy capacitado para hacerlo, no he recibido el ministerio, pero además de eso, yo puedo tener una conciencia y una manga muy ancha, y por ahí puede pasar un elefante. Con lo cual, si yo me doy el perdón a mí mismo, Padre, yo me confieso directamente con Dios. Pues no, va a ser que no. Y eso se lo he escuchado decir personas que te encuentras en la calle, que te identifican, con las cuales a lo mejor cruzas y te saludas, pero también gente que está aquí adentro, dentro de nuestras parroquias, que no pasa ahí por capillita para limpiar un poquito la conciencia, porque precisamente sabiéndose que como que están muy involucrados aquí adentro de la vida de la parroquia, ya están muy salvados, pero el primero que tiene que pasar por ahí es el cura, para celebrar la Eucaristía en gracia. Que la pierde porque es humano, porque está vivo. Pero un buen sacerdote tendrá su acompañamiento espiritual y su confesión mínimo una vez al mes. Muchas veces, consciente o inconscientemente, vamos cargando la mochila de culpas, de cosas que hemos hecho y que van siendo una carga para el alma. ¿Qué nos hace el perdón de los pecados? Nos libera, nos hace tener un respiro. Es como el que tiene una deuda y ese día termina de pagarla. Respira de otra manera. Cristo pagó por nosotros la deuda. Nosotros somos beneficiarios de ese pago. Vamos a ir a desahogar el alma. Es necesario entonces poder hablar mi falta. No me la puedo quedar yo nada más aquí adentro. Lo que se queda adentro fermenta y después brota, pero brota para mal, no brota para bien. Lo que se estanca se pudre, apesta. Hay que dejarlo salir. Hay que tomar conciencia de eso. Hay que desahogar el corazón, pero para ello hace falta un sacerdote que tiene la obligación de escucharlos. Así como yo tengo la obligación de hablar, el otro tiene, el sacerdote, la obligación de escucharme. Claro, para eso necesitamos encontrar un sacerdote que escuche. Porque va a ser que no. En mi experiencia como sacerdote, yo no llevo un montón de años, pero cuando tú te estás formando como seminarista, crees que las grandes maravillas de la vida sacerdotal están aquí detrás, en el altar. Y en el confesionario, para mí, jamás me pensé que iba a tener tantas satisfacciones y tantas alegrías como en el celebrar la Eucaristía. Es ver que tus hermanos se van alegres, confortados,
con esperanza, conscientes de que es necesario cambiar de corazón, que se sepan redimidos, no por la persona, el cura, sino por Cristo. Entonces, el ver eso, ver lo que sucede ahí, yo no soy el cura de Ars, pero entre el confesionario y mi despacho, entre 10 y 15 horas a la semana, fácilmente hago de estar en confesión. Y es verdaderamente maravilloso el poder escuchar a tus hermanos y poderles dar ese don del Señor. Además, el confesionario es un termómetro para ver cómo está nuestra vida de parroquia, ver qué nos falta en formación, ver de qué es lo que le tenemos que hablar a la gente en las homilías. Porque ahí están nuestras miserias. Dice una frase que no hay nada más sucio que el oído de un sacerdote, porque ha escuchado de todo. Y ser capaz de alegrarse con el hermano a pesar de todas las cosas. Recordemos que el sacramento del perdón nos capacita también para vivir lo que sucede en el altar de una manera más plena. Si nosotros venimos y estamos comulgue, y no pasamos nunca por taquilla, pues estamos cometiendo otro pecado bien gordo, un sacrilegio. No podemos tener una conciencia tan laxa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, pero hay que recibirlo en gracia. En las condiciones medianamente normales y naturales. Y entonces llegamos a la gustada sección, las escrupulosidades. La escrupulosidad es un tema importante a tratar. No me puedo confesar todos los días, o no debería. ¿Por qué? Primero porque aquello que es un don, que es un regalo, es como si a tu hijo le regalas todos los días un Ferrari, pues que ya no va a ser ninguna novedad. Otro. Hay que entender el valor que tiene, el peso que tiene y saber disfrutarlo. Y aquel que es muy escrupuloso para eso de la confesión, lo podríamos definir que es la condición en la cual uno se siente influenciado por razones insignificantes o inexistentes y sin ningún fundamento sólido, que a menudo teme el pecado y lo encuentra donde no existe. Entonces ahora pasamos al otro lado, los que venimos de manga ancha, aquellos que están buscando en la lupa a dónde se han equivocado los demás o ellos mismos. Existe una idea de que la escrupulosidad es un beneficio espiritual, es un error, es un mal hábito. Puede dañar el alma y el cuerpo. Puede tener consecuencias terribles. Y las personas que son de esa manera, tú las ves cómo van sufriendo y se van deteriorando. Entonces, nada más normal que lo normal. Los recién conversos, vienen esos atracones de Eucaristía, de confesionario, y luego viene un rebote horroroso. Porque no los hemos sabido guiar, acompañar. Y entonces queremos la Eucaristía por kilo y la confesión por kilo. Entre más, mejor. Y así no es. Padre, ¿y qué tengo que decir cuando voy al confesionario? Lo primero que tenemos que hacer es cuidar cómo vamos al sacramento. Y entonces, tengo a esos queridos hermanos, que agradezco y quiero mucho que lleguen, ¿no? Pero como a 6, 7 pasos del confesionario llegan,
Ave María Purísima. Hombre, toma asiento, vamos poniéndonos en situación, ¿no? Además llegan así como dando un saltito al escalón. Ave María Purísima. Yo creo que disfrutan tanto del sacramento que a lo mejor que está muy bien, pero un poquito de formas. O los que entran como los toreros partiendo plaza, mirando a todo y a nada, y por nada es el cura. Y entonces, padre, yo me confieso de un poquito de cara a cara, ¿no? Que se note un poquito que traes un poquito de congoja en el corazón. No que viniste porque toca, porque hay que confesarse. Para entonces es necesario, yo creo, y muy bueno, buscar las 30 preguntas del Papa Francisco para confesarse. Orientan muy bien. El confesionario, ahí no hay ni truco ni cartón. Y entonces lo que se confiesa se perdona y lo que no confiese no se perdona. No es que yo lo diga, es que es así, lo marca la Santa Madre Iglesia. Y entonces me viene alguien y me dice, no me confieso hace 1 año y medio y he faltado a misa 4 días. Y ya. Dije, ¿y en 1 año y medio nada más te dio para pecar en eso? Dije, qué santo que eres. Vamos a cambiar de lugar. Porque a mí en 1 año y medio, ya te cuento. Porque me reconozco necesitado de la gracia de Dios. Por suerte ustedes me conocen y saben por dónde me muevo, no ando haciendo locuras. Pero bueno, a lo que vamos. Hay que ir a confesar con aquello que sabemos en conciencia que tenemos que manifestar, que tenemos que decir. Entonces, no voy y digo que no y me guardo el resto pensando que con esa absolución entra todo. O, sí, bueno, si no vine a misa y de todas aquellas cosas que me he olvidado. Sospecho. En fin, y hay algo importante. Si yo no lo manifiesto, ¿qué sucede? ¿Es que de verdad me he arrepentido de aquello que he cometido? ¿O como pues, no lo considero tan importante, igual ni vale la pena decirlo? Hay que revisarnos de eso. No es un trámite porque toca, porque hay que. Recordemos que el pecado ante todo es una ofensa a Dios, una ruptura en la comunión con Él. Al mismo tiempo, en comunión con la Iglesia y la comunión con los hermanos. O sea, tiene su trascendencia aquello que hemos hecho mal. Hay pecado personal, pero también hay pecado comunitario, del cual yo puedo también ser partícipe. Cuando miramos a otro lado, cuando no hablamos cuando tendríamos que hablar, cuando participamos de algo que en conciencia sabemos que no es correcto, cuando ponemos nuestros intereses como grupo por encima de los demás, sabiendo que igual puede causar mucho daño. Cuando elegimos un mal gobernante a cambio de una paguita. ¿Y por qué le tengo que contar yo mis pecados a uno como yo? Si solo Dios perdona los pecados. Sí, hijo. Pero su Hijo, el Hijo de Dios nos dice, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y Él ejercía ese poder divino. Y les decía, tus pecados están perdonados. Y por ese poder divino,
Entonces confiere ese mismo poder a hombres debidamente ordenados para que lo ejerzan en su nombre. Recordemos que el sacerdote siempre actúa en la persona de Cristo. Cristo quiso que toda su iglesia fuera instrumento de perdón, de reconciliación y de misericordia. San Pablo nos lo dice, el apóstol es enviado en nombre de Cristo. Es Dios mismo quien a través del ministro exhorta y suplica, dejaos reconciliar. Entonces, cuando yo salgo un poco de broma, diciendo a quién me llevo puesto, estoy llamando a eso. Confesarnos también nos ayuda a formar conciencia. En la medida que nosotros vamos siendo frecuentes al sacramento, vamos teniendo una conciencia más clara de aquello que hemos hecho mal, a lo mejor por muchos años, pensando que estaba bien. Hay que perderle el miedo al confesionario. No es como ir al dentista. Aquí no duele. Es verdad que mucho miedo al confesionario fue algo que nos heredaron. Entonces, le voy a decir al cura para que... Mal. Fruto de malos confesores. El cura no regaña, o no debería regañar, porque él también, sabiéndose necesitado de misericordia, se compadece con el otro. Los sacerdotes regañones, lo quiero decir claramente, hay que evitarlos. No forman conciencia, no muestran el rostro misericordioso de Dios, promueven la ausencia de personas en el confesionario. Eso es terrible, porque estamos privando a las personas del perdón. Formar conciencia es algo importante. ¿Qué pasa? Que nosotros nos vemos mejores de lo que somos. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Pues tú, Ernestito. Pues no, porque saltará a la vista que no soy el más bonito. Pues lo mismo se dan cuenta mis hermanos, de que no soy perfecto, de que tengo errores, de que tengo miserias. Necesitamos ser perdonados para tener también una conversión. Padre, me confieso siempre de lo mismo. No me digas. Gracias a Dios, tengo muy mala memoria para el confesionario. Pero claro, cuando vienes, pues tú me estás recordando la memoria, o sea que... ¿Y por qué nos confesamos casi siempre de lo mismo? Porque así como el cuerpo tiene sus fragilidades, sus debilidades, la vida espiritual también las tiene. Y a quien le duele la espalda o las rodillas va al fisio, al que le duele el alma va al sacramento del perdón, a reconocer que ahí están sus debilidades. Ahora, tiene que haber una progresión. Y aquí viene un elemento fundamental, la contrición. Es decir, ese dolor interior por haber pecado. ¿Me duele o no me duele? Y si no me duele, porque estoy teniendo una conciencia muy laxa. Y entonces ese arrepentimiento, ese dolor interior me tiene que mover a cambiar, a la conversión. Tenemos ayudas, que me cuesta trabajo pedir sentarme frente al... La palabra del Señor, tenemos un montón de textos que nos pueden ayudar. Primero, los 10 mandamientos. Las cartas de los apóstoles. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas concretamente. Bienaventurados los que, si tú dices que ahí estás fallando, pues ya eso es
prácticamente un examen de conciencia. Otra cosa, la confesión no es un acompañamiento espiritual. Hay elementos que comparten uno y otro. Pero el confesionario no es para acompañamiento espiritual, porque como yo me siente a hacer ahí el acompañamiento, le quito la oportunidad a 10 más que se quieren confesar. Gracias a Dios es una parroquia donde se confiesa muchísimo la gente y es una alegría. Y hay veces que estamos 3 sacerdotes confesando y todos tenemos un montón de gente esperando. Pero cada una son cosas diferentes y tienen su espacio y su tiempo. Por eso no podemos confundir el confesionario con el tiempo de acompañamiento espiritual. Tampoco es un rosario de mis buenas y santas virtudes. Y entonces empezamos y decimos, es que yo... Y empezamos a darnos golpes de bondad. No me venga a contar tus virtudes, venme a contar tus pecaditos, porque mira la cola de gente que hay. Los actos de penitencia, la penitencia. Evidentemente, pues claro, tenemos un arrepentimiento, vamos, lo confesamos al sacerdote y tiene que haber un propósito de enmienda, de no volver a pecar, pero que se tiene que demostrar en obras. Porque si no, nos quedamos como a medio camino. Es una forma de restituir, de compensar algo que hemos hecho mal, que hemos dañado. Yo particularmente insisto mucho en la oración y la Eucaristía. Si yo en la oración reconozco mi miseria, mi fragilidad, pido perdón, me arrepiento, tengo ese diálogo de amor con Dios y después me alimento de la Eucaristía para que refuerce mi voluntad de no pecar, más completo que eso, ya después habrá cosas más concretas, ¿no? Si es necesario. Como hemos visto, el amor de Dios por nosotros es incondicional, sin condiciones. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dejémonos abrazar por el sacramento del perdón. Gocemos de él, de sabernos perdonados. Lo que tenemos que perder es el miedo a encontrarnos con Jesús. Confesar también es encontrarnos con nosotros mismos. Es saber dónde tengo la piedrita en el zapato para podérmela quitar. Dejémonos abrazar por Cristo, descansemos el alma para entrar en comunión con Él por el perdón y la Eucaristía. Espero que haya podido ayudarles esto un poquito más. Que tengan una buena noche. Gracias.